Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por concederme una vez más estar aquí con ustedes, trayéndoles la enseñanza de la palabra del Señor. Esperamos que nuestro hermano Rubén Campos ya se sienta mejor de salud. También reciban todos los hermanos un saludo de nuestros pastores, Agustín y María González. Le doy gracias a Dios por una oportunidad más que me da de poder servirle. Y estamos aquí trayendo la enseñanza de la palabra de escuela dominical, hoy domingo. Los que tengan su guía, siempre les pedimos que si la tienen, pues use la guía, y si no, pues vamos a leer la palabra de Dios en la Biblia. Así es de que los invito, prepárese hermano, hermana, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En Niqueas, el libro de Niqueas, capítulo 6, del 1 hasta el verso 8. El tema de esta enseñanza se titula La práctica de la verdadera religión. Niqueas, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué consejo de Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos el poder amanecer con bien un día más, Señor, por darnos la bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque me da la bendición y el privilegio de poder traer esta enseñanza a tu pueblo, Señor. Siempre con el anhelo y deseo, Señor, que esta enseñanza, Señor, haga el efecto en los corazones de tu pueblo, Señor, de mis hermanos. Así pues, Señor, me hago un lado y te dejo a ti el lugar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, me dé las palabras, Señor, adecuadas y eficaces, Señor, para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Así pues, hermanos, como les había dicho, el tema de la enseñanza se titula La práctica de la verdadera religión. Una de las características más notables de los profetas del Antiguo Testamento es el énfasis que hicieron en el aspecto práctico de la religión. Por religión se entiende, en nuestro caso, en el conjunto de creencias acerca de Dios y su persuasión en las normas morales que regulan la conducta individual y social, la virtud que nos conmueve a dar culto a Dios, comportándonos debidamente y tratando a los demás con referencia. Niqueas fue contemporáneo de Amós, Oseas, Isaías, y todos ellos coincidieron en haber recalcado la importancia de la justicia esencial y la moralidad que deben acompañar a la religión. Una religión que no conduce moralidad, trato justo al prójimo, es una religión contraria a la que fue revelada en el Sinaí y continuamente reiterada por los profetas. Primer punto que vamos a mirar: la queja de Dios contra su pueblo. Con frecuencia se ha dicho que los desastres naturales muchas veces son recursos de los cuales Dios se vale para reprender a la gente por causa de su maldad. Esta observación tiene base bíblica, ya que encontramos en la Biblia casos en los cuales Dios se valió de las fuerzas naturales y del reino animal como instrumentos para comunicar un mensaje. Por ejemplo,
el diluvio, Génesis 7. El fuego que consumió a Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Las plagas de las langostas que arrasaron a Israel en días de Joel, Joel 1. Leones enviados de parte de Dios, Segunda de Reyes 17:25. La tormenta que obligó que Jonás fuera arrojado al mar, Jonás 1. Y muchos otros más que pueden ser citados de manera que, según los autores del Antiguo Testamento, las fuerzas de la naturaleza y los animales eran usados por Dios como agentes de reprensión. Podemos darnos cuenta, hermanos, que lamentablemente la naturaleza y el reino animal han sido más obedientes desde el principio de la creación que el ser humano. Qué triste, ¿verdad? Pero también miraban en la naturaleza un testigo mudo de la maldad del pueblo de Dios cuando se apartaba de sus caminos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios se haya quejado de su pueblo, cuando miramos a Dios en el Antiguo Testamento que se haya quejado ante los ángeles, pero sí lo hiciera ante la naturaleza sin vida. Esta personificación de los cielos, montes, collados y tierra era un severo mensaje de juicio contra los hijos de Israel, que teniendo el conocimiento de Dios por medio de la ley revelada en el Sinaí y de sus intervenciones potentes en el transcurso de la historia, actuaban como seres irracionales. Por ejemplo, el libro de Isaías empieza con la gran queja divina que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Para el profeta hebreo, entonces, la naturaleza sin vida estaba en mejor sintonía con el Creador que su mismo pueblo. Los delitos acumulados en su contra se habían diversificado y multiplicado. Por un lado estaban quienes habían abandonado completamente a Dios, al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, abrazando las religiones cananeas. ¿Qué practicaban las religiones cananeas? Las religiones cananeas, esa gente practicaba adoración a los demonios, sacrificios humanos y actos de orgías sexuales. Toda esa gente, eso era lo que practicaba en las religiones cananeas. Y es lamentable que parte del pueblo de Dios en ese tiempo se había apartado del verdadero Dios, de Jehová de los ejércitos, abrazando las religiones cananeas. Y por otro lado, los que practicaban el culto a Jehová, había una parte del pueblo de Dios que todavía seguía haciendo culto a Jehová, mezclado con el culto a Baal y a Moloch, sincretismo que les hacía sentirse amparados. Estaba el gran pecado social de la explotación sin misericordia de los pobres en manos de los ricos, el abuso de quienes detentaban el poder, la corrupción de los líderes religiosos cuyo grosero mantenimiento había hecho de la religión un lucrativo negocio, como lo podemos mirar hoy en día también. La violencia y la rapiña que hacía insegura la vida en las ciudades y en el campo. Por lo tanto, el Dios que se había autoidentificado como santo, justo, recto y verdadero, tenía necesariamente que darse a conocer su disgusto ante su pueblo. Es una mezcla de ternura con dolor. Por un lado, el Señor se dirige a Israel como pueblo mío, y por el otro expresa el gran pesar de su proceder. Israel se seguía siendo pueblo de Dios, pero un pueblo rebelde, obcecado, por lo tanto, sentenciado al castigo si no se arrepentía. Después de llamar la atención de Israel, utilizando la expresión pueblo mío, sigue una pregunta de parte de Dios y luego una petición. La pregunta es:
¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Convierte a Dios en el protagonista central de la discusión. Dios se ubica en el banco de los acusados y pide a su pueblo que presente contra él sus acusaciones. La segunda parte de la pregunta, ¿en qué te he molestado? Algunos eruditos la traducen, ¿en qué te has cansado de mí? Esto es, ¿por qué te has fastidiado de mí? Toda una serie de interrogantes estaba implícita en la pregunta del Señor, a saber, ¿les he fallado yo a ustedes? ¿He dejado de cumplir mis promesas? ¿He sido severo con ustedes? ¿Soy injusto con ustedes? Muchas veces el creyente actúa como si estuviera decepcionado de Dios. Lamentablemente así reaccionamos muchos creyentes, muchos hijos de Dios, muchos cristianos evangélicos. A ellos me refiero, porque ahora en día cualquiera dice yo soy cristiano, pero yo me refiero a los cristianos evangélicos, al pueblo de Dios. Lamentablemente muchos están enojados con Dios y se molestan. Algunos por las pruebas, adversidades que pasan y que sienten que Dios los ha abandonado. Otros porque se enojan con Dios porque no salen sus planes conforme ellos quieren y esperaban que Dios estuviera de acuerdo con ellos. Y como no salió como ellos querían, agarran un rencor contra Dios y lamentablemente se empiezan a alejar de la iglesia, de los servicios, de alabar a Dios, de hablar con Dios, de servirle a Dios. Qué triste. Esa fue la razón que motivó a Josué a decirles al pueblo, Josué 24:15, y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Dios confronta a los suyos, les obliga a razonar. Por eso las preguntas de Dios demandan respuesta. Responde contra mí, dice Dios a su pueblo. Esta exigencia se asemeja mucho a lo que se encuentra en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Segundo punto. Dios recuerda a su pueblo su cuidado. La liberación de Egipto debe ser entendida en toda su magnitud. Es bien sabido por el pueblo de Dios que en la Biblia Egipto representa el reino del mal, del cual el mundo pecaminoso es parte. Este es un reino de esclavitud y opresión en todas las áreas de la vida humana, espiritual, emocional, intelectual, física, material, económica. La causa directa de todas estas opresiones es que su príncipe, el faraón, que es Satanás. Si uno sigue detenidamente el relato bíblico de la liberación de Egipto, la peregrinación por el desierto y la entrada en la tierra prometida, encontrará que además de narrar la historia de una nación, representa la historia espiritual de los hijos de Dios, que son la iglesia, nosotros, la iglesia. Fueron sustentados milagrosamente durante todo el tiempo de su peregrinación con pan, carne y agua, provistos milagrosamente por Dios. Recibieron ordenanzas que regulaban su conducta personal, la relación con Dios y con el prójimo. Se les proveyó del culto correcto para que pudieran adorar a Dios y tener propiciación para sus pecados. La presencia de Dios los seguía de día y de noche. Dios se encargaba directamente de derrotar a sus enemigos y no se detendrían hasta llegar a la tierra prometida. Todos estos eventos
se encuentra representada la jornada del cristiano hacia el cielo. Alabado sea Dios. Miramos el tercer punto. Lo que es la religión. ¿Qué es la religión verdadera? Versos 6 y 7. Y son palabras de la nación que se jactaba de su mucha religiosidad. Otra interpretación dice que muchos del pueblo adquirían sinceramente y en cómo complacer a Dios, que sus creencias les acusaban, que sus conciencias les acusaban por causa de sus pecados, y por lo tanto andaban en busca de reconciliación. Andaban en busca de reconciliación. Una última interpretación es aquella que sostiene que Nicaea se vale de preguntas un tanto históricas para declarar algo que era obvio en las escrituras. Creemos que esta última es la interpretación correcta. Algo similar encontramos en Isaías 58. Obsérvese que el pasaje habla 5 prácticas religiosas, algunas de ellas externas: holocaustos, becerros de 1 año, millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite, la ofrenda del primogénito. Pero no se habla nada de una actitud interior del corazón. Todo lo que se enumera son acciones externas y todas ellas ritualistas. Incluso no se mencionan obras buenas de carácter social como actos de beneficencia pública. Qué mensaje tan directo para quienes dependen en lo que hacen, con el fin de tranquilizar sus conciencias. Este pueblo sentía un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Son 2 cosas muy diferentes. El remordimiento te acusa por los pecados que hay en tu corazón, pero el arrepentimiento te conduce a humillarte a la presencia de Dios y recibir el perdón. Qué mensaje tan directo para quienes dependen en lo que hacen. Todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él nos lo haya pedido es ofensivo ante su presencia. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, la cual rechazaba. Jehová se la rechazó. Saúl trató de justificarse ante Samuel diciendo que el botín que traían de la guerra era para ofrecerlo a Dios. También fue rechazado. ¿Y sabe por qué? Porque los dos no obedecieron a hacer lo que Dios les pidió. No fue casualidad que Abel haya llevado un cordero. Caín podía haber llevado un cordero también, pero no lo hizo. Él hizo lo que le dio su gana, lo que él quería, en otras palabras, a ofrecerle lo que él quiso, no lo que Dios pedía. Por eso su ofrenda fue rechazada, porque carecía de una fe sinceramente obediente y sus obras eran malas. La respuesta de Nicaea empieza con el recordatorio de que Dios ha indicado con claridad en qué consiste la religión que es agradable ante sus ojos. Quien no sepa lo que Dios pide de su vida es porque desconoce su palabra. No ha puesto atención a sus siervos, a sus pastores, a sus líderes. O ha querido distorsionar intencionalmente lo que Dios requiere. Otro problema es la ignorancia de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios a la vida cristiana es en proporción al conocimiento que se tiene de la Biblia. Quien la desconoce tampoco sabrá cómo agradar y servir a Dios. Nicaea menciona 3 cosas específicas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Este texto nos recuerda lo que el Señor le dijo a Salomón:
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. La justicia es algo interior que necesariamente aflora en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. La misericordia no se puede tener si no se le ama. Por eso dice el texto, amar misericordia. La misericordia no se puede expresar por compulsión, obligación o a fuerzas. Ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se humilla ante Dios. Muchos dan quizás poco, ofrendan a Dios poco, pero lo sienten en su corazón. Muchos dan mucho para quedar bien, pero no lo hacen. O dan una bendición a alguien, no porque lo sientan, sino para quedar bien. No lo sienten en su corazón. ¿Y eso de qué les sirve? De nada. ¿Cómo podemos resumir en breves palabras nuestra lección? Siendo justos interna y externamente. 1. Amando la misericordia como uno de los valores más grandes de la vida. Y número 3, manteniendo un estado de humillación constante delante de Dios, no olvidando que estas virtudes provienen de una relación viva y directa con nuestro Señor Jesucristo diariamente, todos los días. No cada 8 días, no cada mes, cada día, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. En todo momento tenemos que tener una relación y una comunicación con nuestro Dios, con nuestro Salvador y con su Espíritu Santo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la lección que hemos recibido este día, la práctica de la verdadera religión. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Voy a orar y a darle gracias a Dios, esperando que este mensaje, que esta enseñanza de la palabra, y se puede decir un mensaje de su palabra hacia cada uno de nosotros, haga el efecto que Él quiere que haga en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, por esta enseñanza tan preciosa, Señor, que nos enseña, Señor, y nos recuerda, Señor, de qué manera podemos, Señor, nosotros dirigirnos hacia ti, Padre Santo. Echar fuera de nuestras vidas toda falsedad, Señor. Y someternos a tu palabra, Señor. Humillarnos delante de tu presencia, Padre Santo. Dios mío, porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón constricto y humillado, Señor. Cuando hay arrepentimiento, el hombre y la mujer se pueden humillar, Señor. Pero el orgulloso, Señor, no puede humillarse, Señor. El orgulloso, Señor, siempre estará lejos de tu presencia, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Que esta enseñanza de tu palabra, Señor, nos haga recapacitar a cada uno, Señor. Y que nuestra vida, Señor, vaya siendo diferente cada día, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Te pido por los enfermos, Señor. Como dice tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor. En esta hora yo oro por cada uno de aquellos hermanos, hermanas, Señor. Niños, ancianos que estén padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús yo ato y echo fuera, Señor, toda dolencia, toda enfermedad. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tus llagas hemos sido curados, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que la oración del justo puede mucho, Padre. En el nombre de Jesús yo los declaro sanos, Señor, a todo aquel que cree, Señor, a tu palabra, a todo aquel que cree que tú eres el mismo
que tú sigues sanando, Señor, que tú sigues liberando, que tú sigues transformando y salvando la vida del hombre y de la mujer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, yo lo declaro hecho por tu palabra. Amén. Hasta la próxima enseñanza, mis hermanos. No sé si estaré en el próximo domingo. Esperamos que nuestro hermano Rubén Campos ya se sienta mejor de salud y él es el maestro que estará trayendo la siguiente enseñanza. Y si no, pues aquí me verán de nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta luego.